Ok, continuamos con nuestra lección, ¿sí? Estábamos viendo entonces cómo programar un PLC y estamos viendo las instrucciones, ¿sí? Eh, Básicamente, estamos viendo la instrucción load que me permitía inicializar, comenzar entonces mi PLC, cargar entonces la instrucción de caso y las diferentes variaciones que yo tengo de este comando de carga, ¿sí? Entonces tengo ldn, ¿sí? Que es en el caso, yo voy a tener entonces un contacto encerrado. Le estoy llamando contacto, pero ustedes saben por nuestras clases de sensores y detectores, ¿verdad? Que en realidad esto en general pueden ser la señal proveniente de justamente sensores, detectores, ¿sí? Y acá justamente nos hablan nomás de qué tipo de señal. Esta es una señal que se comporta como un contactor en abierto, ¿sí? O puede ser realmente un contactor, ¿verdad? Un pulsador que esté en abierto o en cerrado, ¿verdad? O puede ser provenir de una señal externa que viene de un sensor o de un detector, ¿sí? Dentro del propio, de la lógica van a darse cuenta del comportamiento, ¿sí? Entonces, esta es una señal que se comporta como un contacto en abierto, ¿sí? Entonces, cuando tengo ese tipo de señal, lo cargo con este operador, LD. Si mi señal está en cerrado, ¿sí? Que sería este caso, lo voy a cargar con LDN, ¿sí? Si mi señal es una señal de flanco ascendente, entonces lo voy a cargar con LDR. Entonces mi diagrama va a aparecer con un P, ¿sí? En este caso son entradas y este era un bit, ¿sí? Que como habíamos visto es un bit interno. Y estos eran entradas a mi PLC, ¿sí? Que podían venir de un sensor, de otro PLC, pueden venir de lo que nosotros querramos conveniente dentro de nuestra circuitería, ¿sí? Entonces, tengo LDN, LDR, ¿sí? Que es para una señal que es de flanco ascendente, como me muestra acá, y LDF, que es para una señal de flanco descendente, ¿sí? Que va excitando mi bobina. Entonces, las variaciones del comando LD se refieren al tipo de contacto que se está cargando, ¿verdad? Que se está dando el load, ¿sí? Puede ser un contacto negativo, puede ser una señal de enlace ascendente o puede ser también una señal descendente, ¿sí? Entonces, esos son las variaciones del comando load que estuvimos viendo. Nuevamente, habíamos visto entonces que nosotros íbamos en cuanto a los operandos, los operandos son estos números, ¿sí? Sobre los cuales actúan los comandos, ¿sí? Los operandos, entonces, podían ser directamente 0, 1, la entrada al autómata, que era numeral I, la salida del autómata y el bit interno, ¿sí? Y bit del sistema. Prácticamente hasta acá nos quedamos, ¿sí? Hasta bit interno es lo más común trabajar con este 4 tipos de señales, ¿verdad? También podemos trabajar con otros tipos de señales, sin ningún problema, ¿sí? Ahora, cuando yo tenía la instrucción a mi bobina, a partir de esta entrada que yo había cargado, yo puedo hacer que esto excite a 4 bobinas que van a actuar de diferente manera, ¿sí? La bobina que tiene la salida en directa, se indica así, la que trabaja en inversa, que se indica de esta manera, la que trabaja en la conexión, que se indica como S, ¿sí? Y la que trabaja en, esto se puede decir como start y reset, ¿sí? De su nombre en inglés, ¿sí? Pero se pone directamente como S y R. Quiero indicarles algo, ¿verdad? Yo estoy tomando acá el lenguaje IL, ¿verdad? Normalmente utilizado en lo que es los PLC de Siemens, ¿verdad? Que son los más utilizados en la industria, pero pueden encontrar alguna variación quizás en algún PLC, ¿verdad? Pero el principio de la lógica es este. Lo importante acá entonces es comprender esta lógica, ¿sí?
Entonces, yo tengo mi carga y tengo mis diferentes tipos de bobina. La que trabaja en directa, la que trabaja en inversa, la que trabaja en conexión y en desconexión, ¿sí? Y para cada uno de ellos tengo un comando, entonces, en mi PLC, que ya va a indicarme directamente qué tipo de salida va a ser esa bobina. Entonces, yo tengo LDST, es una bobina trabajando en directo. LDSTN está trabajando una bobina en inversa. LD, o cuando tengo solamente S, estoy trabajando en conexión y R en desconexión. Y acá tengo entonces mi diagrama de tiempos que me va mostrando en la medida que van apareciendo las señales cómo se va comportando la bobina, ¿sí? Entonces ahí tengo, y acá inclusive tengo con qué tipos de bits yo puedo trabajar. ¿Mm? Cuando yo me voy a mi puerta OR, nuevamente yo tengo la posibilidad de trabajar con varios tipos de señal. ¿Se recuerdan que LOAD me guardaba en el acumulador y a partir de ahí OR, este era el operando explícito e implícitamente se estaba relacionando con esto, ¿sí? Entonces el OR se aplicaba entre I sub 0 y M1 en este caso, ¿sí? Entonces, la OR N quiere decir que el operando explícito va a estar, ¿sí?, en inversa. En este caso es sub 0, 2. ¿Sí? Y eso me va a tirar sobre Q sub 0. Acá nuevamente cargo M3, que es un bit interno, y lo opero, este bit interno que yo lo tenía guardado, ¿sí? Estoy acá, en este punto, ¿sí? M3. Voy a procesarlo voy a hacer un OR con una entrada que trabaje en flanco ascendente, OR RR, ¿sí? Entonces, lo que yo tenía ese bit interno, yo ahora lo voy a procesar con una entrada que estaba trabajando en flanco ascendente. Entonces, esta fue mi única, entrada externa. A partir de acá yo comencé a trabajar con bits internos, ¿sí? Entonces hice un OR naturalmente con un bit interno M1 y lo quité en Q3, ¿sí? Acá en OR RN el explícito trabajó en inversa, ¿sí? En OR RR voy a trabajar con una señal ascendente, ¿sí? Y eso lo voy a tirar por S, ¿sí? Luego, fíjense que en este caso ya no estoy utilizando LED, sino que estoy trabajando con una señal de flanco negativo, ¿sí? Y voy a hacer un OR con otra señal, que es 10.6, la explícita, que también va a trabajar con flanco descendente o negativo, ¿sí? Por eso tengo la N, ¿sí? Entonces acá ya estoy utilizando las dos variables. Tanto en la carga utilizo el flanco descendente como en el OR, que se hace entre este y este punto, según me indica aquí, ¿sí? Eventualmente, por ejemplo, se les puede hacer una consulta en el examen donde se les muestra esta instrucción y ustedes tienen que dibujar esto, ¿sí? Tienen que saber que LDF o RF y hacer esta representación de que acá sería entonces, si yo les pongo este segmento de instrucción, entonces ustedes me deberían hacer este gráfico de que se está trabajando con flancos negativos y eso se tira a una entrada, a una bobina que trabaja cuando está en conexión, ¿sí? En conexión. Entonces acá ya vemos ya cómo estamos utilizando lo que estamos aprendiendo para una conexión de este tipo, ¿sí? Ahora les quiero mostrar algo más. Bueno, en la clase anterior nosotros habíamos visto que toda la lógica combinacional binaria, el álgebra de Boole, que gobierna hoy en día la informática, ¿sí? Todo se basa en actualmente están apareciendo la tecnología de la computación cuántica, ¿sí? Pero eso va a tardar probablemente un tiempo todavía en volverse común y llegar a tener
aparatos trabajando con lógica cuántica, como puede ser que no también, porque muchas veces desconocemos los avances que están teniendo las empresas de tecnología. Actualmente todo lo que conocemos trabaja con álgebra de Boole en la parte de procesamiento de la información, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros habíamos visto las puertas lógicas, ¿sí? Ahora hay una compuerta que se llama XOR, pero XOR ya no es una compuerta. Fíjense que nosotros decíamos que podíamos construir toda nuestra lógica binaria en base a la puerta AND, ¿sí? Que era el producto de las dos señales, ¿sí? La puerta NOT, que invierte una de las señales, ¿sí? La puerta y la puerta OR, que suma las dos señales, ¿sí? La puerta AND multiplicada las dos señales. La puerta NOT niega una de las señales, ¿sí? Y la puerta OR va a sumar las dos señales, ¿sí? Entonces, en realidad, toda la lógica digital se podía construir con la puerta AND, la puerta NOT y la puerta OR, ¿sí? Por eso la compuerta XOR, justamente su circuitería ya se construye a partir de las puertas básicas que son AND, OR y NOT, ¿sí? Entonces, no es una puerta básica en realidad la puerta XOR, pero es una puerta muy utilizada, muy conocida, muy famosa, ¿verdad? Es probablemente la puerta compuesta más famosa, porque es una puerta compuesta ya, porque ya se obtiene por la composición de las otras puertas, ¿sí? Entonces yo lo que puedo decir en cuanto a la tabla de verdad de la puerta XOR es que solo si una de sus dos entradas vale 1, va a 1, ¿sí? Una de las dos entradas tiene que valer 1, entonces la salida ahí va a 1. Esa es la puerta XOR, ¿sí? Entonces mi lenguaje, ¿sí?, de instrucciones para programar mi PLC me admite directamente utilizar la puerta XOR como si fuera una compuerta básica. Inclusive admite hacer XOR con las diferentes variables, ¿sí? XOR trabajando con una puerta negativa, ¿sí? Con la puerta negativa, ¿sí? O con la de flanco ascendente y la de flanco descendente. O sea, tengo los comandos para trabajar, ¿verdad? Con las cuatro variables posibles, ¿sí? Y le trata como una instrucción primaria porque es muy común hacer el OR exclusivo o XOR, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la puerta XOR justamente me ayuda a reducir un circuito de este tipo. Porque este circuito, si ustedes se fijan bien, ¿sí? Fíjense que tiene I sub 0 y su negación, M1. M1 y su negación, ¿verdad? Y entonces está haciendo la negación y está haciendo el producto con I sub 0. Y acá hace la negación de I sub 0,1 y producto con M1. Y suma ambos. Fíjense que esa expresión en realidad es esto, ¿sí? Donde I sub 0 y M1 son sencillamente uno de estos dos operandos. Entonces, esta expresión, ¿verdad? En vez de utilizar todos estos contactores, yo puedo sencillamente hacer XOR entre I sub 0 y M1. Entonces, la instrucción XOR me permite reducir circuitería y también, obviamente, me permite reducir los comandos que yo haría sobre mi PLC, ¿verdad? Entonces, esta instrucción en XOR está haciendo lo mismo que este comando que yo estoy implementando en mi PLC. Entonces, naturalmente, si yo veo un circuito de este tipo, naturalmente yo lo puedo resumir eso con esta instrucción de mi PLC, donde yo voy a estar haciendo justamente esta operación. Fíjense cómo es importante entonces conocer la lógica digital y conocer también las posibilidades que tiene mi programador lógico controlable, mi PLC, para reducir una circuitería y poder directamente hacer el trabajo mucho más rápido
Entonces, cuanto menos instrucciones tengo, mi tiempo de procesamiento va a ser probablemente más rápido, y por sobre todas las cosas, la posibilidad de que yo me equivoque escribiendo, ¿verdad? Escribiendo las instrucciones es mucho menor, porque es mucho más fácil escribir esto que escribir esto, ¿sí? Y también si voy a una, porque como les había dicho, la otra posibilidad es que yo programe de manera gráfica, entonces es mucho más fácil programar de manera gráfica así que hacer esto. Y hacen exactamente el mismo trabajo. ¿Y por qué sabemos que hacen el mismo trabajo? Porque nosotros conocemos justamente cómo se puede construir una puerta XOR a partir de las puertas básicas. AND, OR, suma y negación. Bueno, hasta acá entonces nuestra clase por el día de hoy sobre la programación de PLC, y vamos a seguir yendo en la otra clase, vamos a seguir viendo un poco más.